no puedo dejar pasar la fecha. Así que estoy enviando al Congreso de la Unión 2 nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. Marcos Durán, otro episodio más de Sin Contexto. El lunes en Querétaro, en el marco de la Constitución, de la celebración de la Constitución, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dejó que era una bomba política nacional y mencionó que va a mandar una reforma al Congreso donde elimina la reelección directa y en aras de acabar el nepotismo no se va a permitir, pues ahora sí que elegir que el siguiente candidato sea familiar directo del funcionario que acaba de salir. Esto mueve el panorama político para Morena incluso, PRIAN, porque de un plumazo se mueven los planes. Y curiosamente, si existe un estado o analistas que podemos opinar sobre el esquema en Coahuila, porque eso pasó. No muchos estados, no, yo creo que es el único estado en México en la historia de la República que ha pasado que un hermano le ha dado a otro. Y ahorita, como a lo mejor se va a titular este programa, la reforma, las leyes siempre llegan tarde. Pues sí, vaya que llega tarde y aquí a Coahuila llegó 14, si se aprueba este año, no sé si se presenta porque anunció la presidenta Sheinbaum que la va a presentar, todavía no está enterado si ya la presentó y en qué términos viene, pero a Coahuila pues llega muy tarde, llega 14 años tarde, Enrique, porque si el profesor Humberto Moreira, que fue gobernador de Coahuila de 2005 al 2011, digamos, hubiera tenido esta ley, no hubiera podido empujar a la candidatura de su hermano Rubén Moreira. ¿Qué tan dañina fue para los coahuilenses ese gobierno, el gobierno de Rubén Moreira del 2011 al 2017 y lo que siguió? O sea, es como de estas cosas que impactan, que hubieran impactado la relación de espacio-tiempo, un error en la Matrix. Eso fue el gobierno de Rubén Moreira, un error en la Matrix del sistema político, no solamente de Coahuila, sino de México. Y estoy seguro que si se pudiera regresar en el tiempo, que no se puede, el profesor Humberto Moreira hoy estuviera tomando otra decisión de no empujar a alguien con tantos desequilibrios emocionales como los que tiene Rubén Moreira, y aquí estuviera sucediendo otra cosa, Enrique. Y creo que también tiene una dedicatoria, esto estamos hablando de Coahuila, y tiene otra dedicatoria para específicamente para el caso Guerrero, que la gobernadora Evelyn Salgado no le puede heredar a su padre, el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio. Así es. Pero también otros muchísimos lugares, Arteaga, Coahuila, Enrique, que por 14 años los Durán, de los malos, gobernaron este municipio con mano de hierro y extrayendo rentas de manera ilegal para el beneficio de ellos, y en detrimento de ese municipio, de Arteaga, Coahuila. Entonces, pues creo que si lo traes aquí, llega muy tarde esta reforma. Bueno, qué bueno que ya va a llegar, pero pues lamentablemente, como dice la justicia, la ley, pues se tardan en llegar, y muchas cosas lamentables se hubieran evitado en Coahuila si esto hubiera estado reglamentado, de no poder transmitirle el poder a un familiar y por supuesto la no reelección. Sí, aquí en Coahuila hay que recordar que
gana Humberto Moreira y cuando sale Humberto, cuando termina su periodo, de hecho no, se va al PRI, que no termina porque se va a la presidencia del PRI. Sí, licencia para irse como presidente del PRI nacional. Venía una racha de popularidad increíble, o sea, los niveles yo recuerdo de Humberto Moreira de aceptación eran muy altos. No, 93, 95% una cosa de aceptación. Impresionante. ¿Sí? Y entonces todo el mundo sabía que Rubén, su hermano, es el que iba a suceder ese esquema. Que como tú dices, en la Matrix solo sucede eso, porque Rubén siempre era un funcionario, siempre fue un funcionario pues, de segundo o tercer nivel, y de repente, ¡pum!, gobernador. Porque lo empodera el hermano. Y debo decir, Enrique, porque está en mi biografía personal, yo no me puedo sustraer de lo que sucedió, está en mi historia. Yo fui de esos que apoyó fuertemente a Rubén y después descubrimos su personalidad, porque ya empoderado, pues enloquece. Y empieza a perseguir... De hecho, fuiste un perseguido político. Sí, empieza a perseguir a funcionarios, a periodistas, a muchísima gente. Nuestro amigo Memo Flores. Lo afectaron muchísimo. Milton André. Lo golpearon, recuerdo. Intolerante por completa a la crítica. Una persona que no estaba capacitado, no está capacitado, no tiene las capacidades para gobernar, porque no tiene capacidades de empatía. Y pues imagínate, traiciona a su hermano Humberto, pues ¿qué nos podíamos esperar nosotros? Y yo lo digo y me está viendo la cámara, yo fui de los que apoyé a Rubén Moreira, yo estuve en las entrañas del monstruo y conozco esas entrañas oscuras. Por fortuna me alejé o me alejaron de eso a tiempo. A tiempo o a destiempo, no sé, pero yo no me puedo sustraer de que yo sé que cometí un error. Pero también el profesor Humberto lo cometió. No, muchos. Porque y creo que lo ha lamentado mucho tiempo, porque él empujó pensando que Rubén iba a impulsar un modelo de desarrollo importante e incluyente. Y en algún tiempo, cuando el profesor Humberto se decide hablar de la famosa deuda, él hablará de todo lo que estuvo involucrado Rubén Moreira, Javier Villarreal todos ellos respecto a la deuda. Entonces, un día estoy seguro que el profesor va a contar la verdadera historia de lo que pasó ahí. Sí, y yo recuerdo, o sea, cuando gana Rubén Moreira fue una reelección realmente de Humberto. Tú hubieras puesto un perro ahí y gana, Eso es lo que pusieron, ¿eh? Sí, eso es lo que pusieron. Pero ahí es donde ya se vuelve loco un poco Rubén en ese aspecto, porque piensa que él ganó, porque es su maravilla, por su genialidad. El que ganó fue el profesor Humberto. Y tocamos este tema porque, vamos, dicen, oye, pero ¿por qué tanto daño puede hacer eso ahorita con esta reforma? Sí puede hacer mucho daño. En Coahuila hizo mucho daño. Nosotros ya sufrimos eso, que soy con Rubén, donde, como tú dices, hubo muchos perseguidos políticos, periodistas, incluso amigos de nosotros. A mi madre. Tu madre también. La persiguieron. La persiguieron. Entonces, con un tipo que obsesionado con el control absoluto, que solo mandaba, pues la verdad no se hizo nada en el gobierno de Rubén, nada más fue temas de leyes, que es lo que había. Un tipo y perseguir opositores. Que todos los que tú platicas que trabajaron en ese gobierno dicen fue el peor, gobierno y quería trabajar ahí. Hubo mucha terribles agresión. Experiencias que tuvieron, Terribles. Fue un gobierno que destruyó todo. Cuando llegó Miguel Riquelme, medio compusieron un poco la estabilidad. Tengo que decir que sí estabilizó mucho el modelo político al que él pertenecía, aunque siempre obedeciendo de lejos los designios de Rubén, de Carolina, del propio Carlos Moreira. Nunca pudo hacerlos a un lado. Así es. Final, y ahí llega Rubén y luego con su esposa, a una esposa, Carolina Villano. Muy polémica ya a nivel nacional por muchos temas. Hicieron una dupla de terror y tiranía ahí en ese gobierno que yo recuerdo mucho. Afectó muchísimo. Creo que este estado, si hubiera tenido una progresión con un personaje más conciliador, más político, más a solucionar las cosas, porque recordemos que Rubén empuja muchas cosas contra su hermano, echándole la culpa de muchas cosas. Bueno, cuando Rubén era el que estaba realmente medio operado, o sea, no es de que, ay, mira cómo está el changarro. Yo creo que,
que el profesor descansa gran parte de la operación política en su hermano y su hermano estaba operando para él, no para... Es correcto, eso se pasó, así es. No para el proyecto. no para el gobernador, estaba operando para su proyecto. Pero bueno, y se vuelve muy interesante esa parte del nepotismo. Sí. Pero esto de la no reelección, Enrique, se acabaron los diputados pluris que tienen una eternidad ahí. Otra vez Rubén Moreira, Alito, ese es el tema de que van, se brincan. O sea, así es, Marco Cortés, presidente del PAN, Jorge Romero. Y creo que lo hace la presidenta por eso, y me parece bien. O sea, no pueden, ningún partido debe ser... Y muchos morenistas también, Enrique. Sí, también. Muchos morenistas. Ahí está este tipo, el Ricardo Monreal, que se ha pasado de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Sí. Falta ver lo que viene en la ley. Para mí sería muy decepcionante saber que... Va a entrar en el 2030. Que va a entrar en el 2030 por el tema del nepotismo y la no reelección. Sería muy decepcionante porque creo que en este momento el caso Guerrero es muy significativo de que no se puede heredar de papá, de hija a padre, perdón, en el caso de Félix Salgado Macedonio. Si no es así, la verdad es que pues entonces nos estarían jugando el dedo en la boca. De acuerdo, y fíjate que curiosamente esta reforma a quien más beneficia es el PRIAN, porque vas a eliminar a quien los tiene secuestrados y es el cáncer que ha tenido ese partido. Alito y Rubén Moreira. Se van porque no pueden quedarse en ese aspecto. Y van a entrar nuevos que van a ser como deben ser los partidos. Hasta eso les va a beneficiar al PRIAN ese tipo de reformas, porque entonces Alito y Rubén tienen prostituido y secuestrado al PRI. Y no han ganado nada. Salen ahí unas declaraciones totalmente locas, con este tema de Trump, ahí evidenciándose Rubén dando declaraciones medio hirientes y medio como de qué está hablando este tipo, como si no tuviera una cola larguísima para opinar. Y luego van con Carlos Alarraqui, que o sea, trae un tema ahí de jocoso, digamos, pero al final... Es que cree que la gente es tonta y que ya se le olvidó todo el daño que hizo en su gobierno. Y la gente no es tonta, Enrique. Por eso el PRI tiene ese número de votos a nivel nacional y el PAN igual. Sí, así porque es. Porque tienen memoria. Claro. Tienen memoria. Y, ellos, y más aquí en Coahuila, Marcos. Y ellos creen que pueden ponerse a dar buenos consejos cuando ya se cansaron de dar malos ejemplos. Y no es así, Enrique. No. Por eso carecen de credibilidad y tienen que ir a lugares en donde no los cuestionen, donde no los recuerden su negro pasado. Pero bueno, pues otra vez, llega muy tarde esta reforma. Y sobre todo en cómo yo los veo, o sea, sobre todo a Rubén, que tiene un podcast y que saca videos, lo ves así como que él realmente cree que la gente ve ese video y dice, Rubén, fíjate, le sabe, tiene razón. Qué tipo tan brillante, ¿verdad? Sí, brillante. Mismo aquí en Coahuila, yo tengo amigos que trabajan en su gobierno y que fueron muy cercanos a Rubén, que lo ven y dicen, pobre, o sea, ya perdió la cabeza el señor. Entonces, si tu misma gente no te cree, la gente no lo cree. La había perdido desde hace mucho tiempo y hay mucha gente, y me incluyo, Enrique, que nos cegamos en su momento. Pues es que venían de una ola de mucha popularidad. Nos cegamos y me puedo apuntar primero en la lista si quieren. Nos cegamos pensando que iba a hacer un buen gobierno, que iba a empujar las cosas. Nos cegamos quizás por ambición personal. Fue un mal gobierno, sin duda. Por ambición personal, por prioridades personales, por lo que quieras, y pudiera ser un podcast de mea culpa. Nadie me obligó a apoyarlo, ojo, yo lo hacía por convicción, una convicción que estaba equivocada. Tuve muchos. Sí, que estaba equivocada. Y acepto mi error. Lo que te toca al final. No puedo retroceder en el tiempo. Lamento mucho haber estado ahí. Pero pues bueno, la vida sigue y hay que caminar y seguir trabajando. Y luego lo que viene de la reelección, digo, si entra directo aquí en Coahuila y en muchos estados, pero bueno, aquí en Coahuila, que es donde estamos, complica mucho el tema y la jugada del PRI, que es quien gobierna aquí,
Sí, tiene 21 alcaldías. Sí, vamos a ver. Por eso te digo que... Porque sí lanzaron muchos gallos muy importantes, muy fuertes, ¿sí? Y dicen, pum, ya no te puedo elegir. Y el gobierno estatal ya está muy cooptado, o sea, ya están los nombres todos como para darle juego a todos ellos. Entonces, se pone muy interesante qué va a pasar con el tema, si entra el tema directo. Que como yo entendí, así viene. No tendría sentido que fuera hasta 2030. La verdad es que otra vez, si es hasta el 2030, lo consideraría yo una burla a los mexicanos, un engaño solamente por decir, vamos a prohibir la reelección y el nepotismo, pero a partir del 2030. Sí, y aparte, y luego el tema, si quitan los pluris, va a afectar al PRI terriblemente en México. Lo que entiendo es, otra vez, va a haber una reforma electoral y que le van a llamar primeras minorías. Sí. Y ya no va a haber tantos plurinominales, o sea, de 200 diputados plurinominales que hay en este momento, va a haber 100 y senadores también que hay, primero los que van por partido. Que eso no debería existir porque en la ley no lo permitía. Así es. Y luego los senadores pluris que tampoco existían antes. A ver, 32 estados, 64 senadores. Eso es lo que había. Sí. De repente, no, que también los partidos pueden proponer una lista de pluris, senadores pluris, ¿sí? Y ahí es donde entra Alito Moreno, por ejemplo. Así es, sí. Y luego, no, porque el tercer lugar, digamos, en este caso aquí Riquelme, el tercer lugar también entra. Sí, pues sí. Entonces empezó los senadores, que es la representación, digamos, del Estado, ante el Congreso de la Unión, ¿sí? Porque los diputados representan a la gente. Así es. Sí, esa es la separación republicana, digamos, la definición republicana. Ahí se descompuso y entonces ya son intereses de partidos. Por eso hay tantos senadores plurinominales que no deberían. O sea, no obtuvieron un solo voto y ahí están, Alito Moreno. No, Miguel Riquelme no debió haber estado senador. Conforme a cómo está la ley, te puede caer bien o no Riquelme, pero pues ahí acepta la primera minoría y es posible que eso se quede, el asunto de la primera minoría. Te puede gustar o no Riquelme que esté ahí, pero es primera minoría. Es posible que eso vaya a quedar, ¿sí? Pero que sí las listas de partidos de pluris, que no haya lista diputados federales y diputados locales, y senadores por lista, lista que registren los partidos, esos ya no entrarían. Y el nepotismo, pues, en el caso de Coahuila ya existió. Y está bien, porque, por ejemplo, aquí en Coahuila hay muchos pluris federales, o sea, que de repente son sindicatos. Sí, claro, y tú dices, estos cuates no hacen nada, o sea, están en México cobrando con ganas o un compromiso ahí. Sus negocios personales, y nada más viendo sus negocios personales y dices, oye, estos cuates, en lugar de que empujen, hablo del Coahuila en México, o sea, el priista en México, que es quien gana aquí, empujen mayores recursos, mejor estabilidad para el Estado, o sea, no, ellos están en sus temas, o sea, que hace un representante, no sé, CTM y estas situaciones, allá, ¿de qué sirve eso? Absolutamente nada. O sea, tienen que ser otros perfiles. ¿Viene empujando aquí el PRI perfiles más jóvenes? Sí, que hay una nueva generación. Que hay una nueva generación que le va a afectar esto, porque si lo querías ahí medio que se caldeara un poco allá por una pluri en México y todo ya no va a pasar. Eso aprieta mucho la carrera política, digamos. Los obliga a andar más en el territorio y hay perfiles del PRI que ahí andan en el territorio. Gabriel Elizondo, Javier Díaz. Muchos que andan ahí. Luz Helena Morales, María Bárbara Cepeda, ahí andan. El PAN lo veo completamente no, está muerto. No hay forma. Y Morena, pues veo a Ceci Guadiana y a Luis Fernando Salazar haciendo trabajo de territorio mucho más a Cecilia Guadiana. Pero muy solitario. Así es. Están muy solitarios, porque está dividido Morena hasta eso. Así aquí, es. ¿no? Entonces, pues es una reforma que llega tarde a Coahuila, ojalá llegue a tiempo a México. Si retrocediéramos en el tiempo, esto... se ve un Coahuila muy diferente. Completamente. De otra cosa estuviéramos hablando. Pero bueno, pues así es esto, ¿verdad? La justicia pues siempre llega tarde, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento, Marcos, como siempre. Vamos a ver qué pasa, cuáles son los términos de esta reforma. Y las comentamos aquí ya en específico, viendo qué dice, en qué afectaría el Estado, las los actores locales. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Enrique.